Glorias al Señor, porque Él sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Que mi voz se pose sobre esa verdad y que mi boca abra la declaración que libera. Hay un peso antiguo que algunos llevamos sin saber desde cuándo. Se siente en la sangre, en los silencios de la mesa familiar, en la palabra que no se pronuncia por miedo. Hoy nos congregamos en espíritu para nombrarlo, para mirarlo a la cara y colocarlo bajo la luz del Altísimo. Si estás aquí, escucha. No eres fruto de tus heridas, eres heredero de la gracia que restaura. Permanece hasta el final, suscríbete para recibir más oraciones que te levanten y activa las notificaciones. Quédate, porque juntos proclamaremos una libertad que atraviesa generaciones. Señor Jehová, me acerco a ti ahora. Tú que sostienes los cielos con tu palabra y que cuentas las estrellas por su nombre, atiende mi clamor. Tú que reparas lo desgarrado y que reúnes a los dispersos, inclina tu oído hacia mí. Yo, tu siervo, vengo con voz quebrantada y con manos extendidas, no como quien exige, sino como quien reconoce que solo tú puedes sanar lo que ha sido transmitido en mi línea. Tú que conoces mi linaje, que viste las tristezas calladas de mis padres y los secretos enterrados en la tierra de mis antepasados, oye mi súplica. Declaro ahora, Señor, delante de los cielos y de la tierra, toda maldición que haya sido pronunciada sobre mi nombre, sobre mi casa, sobre mi descendencia, sea quebrantada por tu mano poderosa. En el nombre que es sobre todo nombre, ordeno a toda palabra de muerte, a toda sentencia torcida, a todo juramento hecho en oscuridad y sellado con temor, quiébraos ahora. Como la cizaña es arrancada y arrojada al fuego, así sea consumida toda fuerza que intente perpetuar dolor en mi sangre. No por mis méritos, sino por tu fidelidad, rompes cadenas que nadie vio cómo se forjaron. Señor, tú dijiste que reúnes a los tuyos, que no pierdes memoria de los tuyos. Yo te pido que vayas a las raíces que han sido heridas. Visita las historias que se repiten en silencio en mi familia. Donde hubo abandono, pon compañía. Donde hubo rechazo, siembra aceptación. Donde hubo ira heredada, trae tu paz que vence. Porque tú eres escudo alrededor de los que te temen. Levanta sobre nosotros un muro de fuego que todo lo maligno tema tocar. Que tu presencia sea como un cerco indemne que nadie traspase. Santo Espíritu, sopla con poder sobre los rincones oscuros, donde se guardan las ofensas no confesadas y las palabras no perdonadas. Llena esas grietas con tu luz, que el olor de tu presencia disipe todo hedor de sepultura espiritual. Donde los pactos silenciosos han unido nuestras vidas a desgracia, desata y quema esos lazos con tu fuego vivo. No permitiré que la vergüenza gobierne mi casa, en tu nombre la declararé vencida. Señor, alzo mi voz como trompeta, contra la envidia que susurra, contra los chismes que buscan derribar, contra los hechizos que urden en la sombra, ordeno que caigan por tierra. No doy lugar a la mentira que pretende nombrarme según sus planes. Yo me nombré, hijos de hija de la promesa, heredero de misericordia, puerta de bendición. Declaro que los que hablan mal sobre mi destino no prosperarán. Sus palabras volverán a ellos como ecos vacíos. Que se rompa la lengua que me maldice, que regrese a quien la pronunció, y que su boca se torne en confesión de aquello que yo confieso ahora, que Dios es fiel. Padre, reconozco mis miedos. A veces, la sombra de lo que vivieron mis padres se proyecta y me roba pasos. Hoy te doy esas sombras. Las coloco a tus pies para que las examines y las quites.
Si hubieron pactos intencionales o imprudentes, si hubo entrega a desesperanza, te pido que reprendas con autoridad, que tu justicia actúe como cincel que aparta la piedra pesada. Refírmete a nuestra sangre, no para condenarla, sino para redimirla. Sáname las memorias que duelen, sana los trazos que se repiten. Mi corazón ha conocido la tristeza heredada que parece imposible de nombrar, la falta de confianza que se transmite como herencia no escrita, la voz que repite que no soy suficiente. Señor, tú que vindicas a los oprimidos, toma mi identidad y ciéñela con tu verdad. Que la raíz de vergüenza sea arrancada, que nuevas raíces de esperanza echen fruto. Coloca en mi pecho una fe que no tema mirar al frente, una fe que declare promesas aun cuando la historia diga lo contrario. A los ángeles que obedecen tu palabra ordeno: rodead mi casa, rodead mi linaje. Levantad campamentos de resguardo alrededor de los nombres que llevo en mi linaje. Que haya sonido de cuerdas de guerra en el cielo, que os alcéis con autoridad para romper la estrategia de la noche. En nombre del Rey, enviad vientos que desgarren mantos de derrota. Enviad manos que reconcilien lo que ha sido dividido. No pido espectáculo, pido acción decidida. Que la protección divina sea perceptible en los pasos cotidianos, en los sueños, en los encuentros fortuitos que obran para bien. Señor, extiende tu misericordia sobre las generaciones futuras. Que mis hijos y los hijos de mis hijos no carguen con la misma herencia de dolor. Declaro que mi linaje será preservado, que la bendición que tomó juicio en el pasado sea transformada en testimonio. Quien nazca bajo mi techo conozca la canción de la alegría y no el lamento heredado. Si alguna palabra de maldición se llegó a pronunciar sobre los que vendrían, hoy te pido que la sustituyas por decreto tuyo. Vida, prosperidad conforme a tu bondad y un espacio de encuentro con tu gracia. Tú que reconstruyes muros, edifica lo que fue derribado. Donde el silencio ha sido muro, abre un paso de palabra sana. Donde la desconfianza fue cimiento, pon nuevos cimientos de fidelidad. Levanta, Señor, levantad la dignidad que fue pisoteada. Que el honor vuelva aún sobre los nombres olvidados, y que la memoria de lo bueno se restituya como perfume suave sobre el pasado. Permited que mi boca también sea instrumento de restauración. No me conformo con recibir, me entreno para repartir. Si la guerra de mi linaje fue callada, yo alzaré canto de reparación. Enséñame a declarar la verdad con mansedumbre y con autoridad. Que mis labios pronuncien decretos que sanen matrimonios, que dignifiquen a los padres y que reconcilien hermanos. Que mi palabra, sostenida por tu espíritu, sea puente y no espada. Al enemigo que ha buscado sembrar división en mi casa, le digo ahora: no tendrás heredad en este lugar. Toda falsa acusación que se haya levantado contra alguno de los míos, que sea expuesta y disuelta. No estoy solo en este combate. Mis plegarias se juntan con los intercesores del mundo, con los que no se cansan de clamar. Confío en que tu ojo justo mira y actuará. Mientras tanto, declaro potestad sobre las atmósferas que cubren mis días. Señor, no retraigas tu mano de compasión. Toma también a quienes, sin saberlo, se convirtieron en portadores de maldición por ignorancia o por dolor antiguo. Libéralos con ternura. Que la entrega de su corazón a ti sea el inicio de transformación. No busco el castigo humano, busco tu redención que transforma cadenas en herramientas de servicio. Usa incluso lo sufrido para tu gloria, para que en mi casa se hable de misericordia y no de venganza.
Alzo ahora una declaración concreta y fuerte. Rompo en mi vida toda atadura generacional de enfermedad que no sea parte de tu propósito para formar carácter. No niego la realidad del dolor, pero coloco al dolor bajo tu administración. Donde hay enfermedad que ha corrido como río en nuestra estirpe, te pido que incorpores medicina, la que tú desees, que restaure. Si hay disposiciones heredadas que predisponen a quebrantos, renuncio a ellas en el nombre de Jesús y clamo por liberación. Reconozco las pérdidas que algunos de nosotros hemos sufrido, tierras, nombres, oficios y también afectos. Señor, atribúyeles a tus manos la obra de restitución. Haz que lo que fue removido por sombra vuelva a brillar bajo tu luz. Si alguna promesa fue truncada, sácala de la tumba donde el hombre la sepultó y haz que florezca de nuevo. Restaurar no es solo volver al punto anterior, es ampliar con tu gracia lo que parecía imposible. Mi alma anhela seguridad. En este tiempo proclamo, tú eres mi roca. No sea yo avergonzado jamás. Repite mi boca esas palabras delante de la adversidad. Tú eres mi roca. Tú eres mi refugio. En ti confío. Que esta confesión no sea truco verbal, sino raíz que penetre en mis actos. Que cuando me vengan pruebas, mi primera respuesta sea buscar tu rostro, y no la solución humana que desvía la mirada. Señor, sana las heridas que la familia ha escondido en los sótanos del alma, la ofensa que no fue perdonada, el abuso que fue silenciado, la vergüenza que se convirtió en muro. Me presento a ti con coraje para nombrar lo que duele, y pido que tu presencia actúe como bálsamo que suaviza y cierra. Enséñanos a perdonar como tú perdonas, que el perdón sea llave, no justificación. Que el perdón abra puertas donde ahora hay cerrojos. A vosotros que escucháis, os invito a unir vuestra voz conmigo ahora. Declarad en voz alta, si así os mueve el espíritu, que rompéis las cadenas hereditarias que os oprimen. No os refugiéis en el silencio. La palabra de fe rompe lo que la palabra de miedo construyó. Si hoy no podéis decirlo con voz fuerte, que al menos lo penséis con fe. Yo me uno a vuestra declaración ante el trono. Señor, mira a los que han sido acusados injustamente por la sombra de su pasado, por la mancha que no les pertenece. Saca la verdad a la luz y que el reconocimiento restituya honor. Donde hubo escarnio, envía restitución. Donde hubo humillación, levanta testimonio. Confío en tu justicia que no se apresura, pero que no falla. Mientras se mueve, declaro que mi nombre encuentra vindicación en ti. Que el muro de fuego que ordenamos sea real en lo espiritual. Que toda arma forjada contra nosotros sea anulada, y que toda trama se disperse. Ordeno que la torre que pretendía vigilar nuestro paso sea derribada. Que los ojos que nos escudriñaban se queden sin visión. A la par, pido que los ojos de la misericordia se abran sobre nosotros para guiarnos con sabiduría. Santo Espíritu, inspíranos a romper círculos de conducta que perpetúan dolor. Dame valentía para enfrentar patrones y paciencia para caminar en lo que tú vayas sanando paso a paso. No espero que todo cambie de un soplo, espero tu fidelidad que actúa en el tiempo. Enséñame a acompañar a quienes llevan la misma carga, a ser mano que ayuda a desatar nudos, no ojo que juzga. Mi clamor incluye también prójimos que, por ignorancia, han sembrado maldición en su propia descendencia. Familiares que hablaron en desesperación, antepasados que tomaron decisiones bajo coacción. Los presento delante de ti para que tu misericordia actúe en lo generacional.
Que lo que se sembró por ignorancia sea redimido por conocimiento de tu verdad. Que se propaguen bendiciones en lugar de males. Señor, concede a mi corazón la certeza de que no todo acto humano es definitiva frase de destino. Tú escribes sobre las páginas antiguas y puedes reescribir. Donde se nos pintó un retrato de derrota, tu pincel puede transformar la imagen. No somos prisioneros de la tinta de los hombres, somos lienzo del artista divino. Oh Jehová, a la vez que derribas, ensancha, a la vez que reprendes, restituye. En el espacio que queda, planta pastos de gozo. Que el hogar recobre la risa. Que la mesa vuelva a ser lugar de acogida y no de recuerdo punzante. Que las manos se entrelacen más por gratitud que por necesidad. Haz que el pan diario lleve sabor de tu provisión y no de la ansiedad que hunde raíces. Me armo de proclamaciones finales en este tramo. Declaro que el poder de Dios me acompaña, que la sombra no me cubre, que las cadenas preservadas por generaciones se rompen ahora, que la sangre que corre en mis venas es lavada por la sangre del Cordero. Declaro que mi casa será lugar de encuentro con el Dios que restaura, que mi boca será instrumento de aliento, que mis pasos pisarán firme sobre roca. En este acto de oración no olvido la mansedumbre, no busco herir a nadie, busco que la verdad sane. Si la liberación exige confrontación, que sea con amor. Si exige separación, que sea para proteger lo que nace nuevo. Enséñame a discernir, a ser cuidadoso con la verdad que libera y no la que destruye por orgullo. Gracias, Señor, por oír este clamor que es a la vez personal y colectivo. Gracias por no recibir la estrategia del mal como final. Gracias por la promesa de reparación que hoy alzamos. Envíanos gracia para sostenernos el uno al otro y para ser testigos de que tu poder no es leyenda sino obra viva. Cierro este momento de súplica con una frase de confianza. Tú curas, tú restauras, tú reúnes. En tu nombre declaro libertad. Amén. El amén quedó suspendido en el aire como un golpe suave que rompe una superficie de agua. Por un instante nadie se movió. Las respiraciones fueron contando los latidos de una esperanza que hasta entonces había sonado lejana. Luego, como si despertaran de un mismo sueño, varios se incorporaron con ojos húmedos, agarrando las manos de quien tenían a su lado, buscando el calor de esa certeza compartida. La sala olía a incienso tenue y a café recién hecho que alguien había traído para vigilar el calor de la tarde. Unos niños, aún con la solemnidad de lo que no comprenden del todo, rozaron la falda de sus madres. Un anciano apoyó la frente en su bastón como para asentar en el cuerpo lo que su alma ya creía. Se oían susurros, confesiones apenas murmuradas, nombres pronunciados en voz baja, promesas que se sellaban con un apretón de manos. El que había conducido la oración permaneció unos segundos en silencio, dejando que el eco de las proclamaciones calara hondo. Sus dedos, todavía entrelazados con la brida del libro que traía siempre, se soltaron lentamente. Miró a la congregación como quien mira un campo que ha sido arado y que espera la siembra. Luego, con voz serena, dijo: «Permaneced en esa palabra, no la soltéis. Si la verdad ha comenzado a desplegarse en vosotros, estad atentos a las pequeñas señales». Un sueño que cambia, una conversación que no hiere, una noche en que el llanto pierde su filo. Una mujer, de cabello rizado recogido en un moño apurado, se levantó y caminó al frente. Su pecho temblaba, no por miedo, sino por la urgencia de hablar.
Cuando tomó la palabra, su voz era firme, punteada por un temblor que revelaba lo vivido. «Me llamo Luz», dijo. «Vinimos hoy con una carta de reproches que llevaba en la cartera desde la muerte de mi padre». Esa carta pesaba como una sentencia. Pero cuando escuché las palabras de perdón y de restitución, algo dentro de mí se aflojó. Esta mañana he quemado la carta en mi cocina. Lo hice despacio, dándole gracias por lo que me enseñó y pidiendo que lo que venga sea distinto. Lloró. La congregación la envolvió con sus manos y alguien susurró: «Bienvenida a la libertad». Otro se adelantó, un hombre joven, de mirada endurecida por años de defensa. «Mi nombre es Daniel», dijo sin más. «He llevado vergüenza por lo que hizo mi hermano. Creí que debía cargarla yo también. Hoy he venido a decir que no cargaré lo que no es mío. No para olvidar, sino para que la justicia y la paz tengan espacio para obrar. Pido, si alguien puede, que ore conmigo por reconciliación cuando llegue el tiempo». Un murmullo de apoyo recorrió la sala. Varios se ofrecieron a caminar a su lado. No faltaron quienes, todavía renuentes, se retiraron a un rincón con la respiración contenida. Había heridas que no se quitan con una sola noche de súplica. Hay muros que se desmoronan a golpes de paciencia. A esos también se ofreció compañía. Una red de personas dispuestas a escucharlos sin juzgar, a orar con ellos y a sostenerlos en los días en que la fe parece tenue. El líder, con la voz baja y protectora, guió un breve momento de instrucción práctica. Lo que hoy hemos ordenado en espíritu requiere una obra en lo cotidiano. Si se os pide perdón, dadlo. Si necesitáis poner límites para proteger lo nuevo que nace en vosotros, ponedlos con amor. No confundáis la mansedumbre con tolerancia que destruye. Sed firmes en el cuidado de lo que Dios está tejiendo. Se organizaron grupos pequeños. En los rincones de la sala se formaron círculos de oración, donde manos se apretaron con fuerza. Algunos dejaron caer el rostro entre las palmas y otros apenas pudieron articular una frase. Un joven que había venido con la mandíbula apretada rompió a llorar abierto cuando una anciana puso su mano en su hombro y pronunció una bendición sencilla. Que encuentres paz en lo que no puedes cambiar y valor para cambiar lo que sí depende de ti. Fue como si aquella bendición fuera la primera luz en una larga noche. Afuera, las conversaciones se prolongaron junto a la puerta abierta que dejaba pasar la brisa del atardecer. Dos mujeres hablaron en voz baja de un familiar que había sido maldecido por una palabra maldicha hacía décadas. Una se ofreció para visitar la casa, llevar comida y abrir la conversación hacia la verdad que desarma. No con juicios ni con prisa, sino con la paciencia de quien sabe que el corazón se transforma a su tiempo. En medio de ese movimiento, alguien tocó el piano, una melodía suave que no era canto litúrgico estricto, sino una plegaria hecha música. Las notas se confundieron con las lágrimas y con las palabras de esperanza. Un coro espontáneo surgió, voces imperfectas que sin embargo construyeron un puente. Cantaron estrofas que hablaban de ser levantados, de camas curadas y manos restauradas. Fue un canto de comunidad, más necesidad que técnica, y por eso más verdadero. Cuando la hora avanzó, el líder volvió a tomar el micrófono con una propuesta clara.
Durante las próximas semanas abriremos espacios de acompañamiento. Si sentís que una maldición o un patrón os ata a repetir dolor, venid. No prometemos un milagro instantáneo, prometemos presencia, oración y disciplina. La libertad que hoy proclamamos debe anclarse en hábitos de verdad. Sus palabras no sonaron a burocracia ni a ministerio frío, sonaron a un llamado a comprometerse con la cura, con pasos concretos, llamadas telefónicas de seguimiento, visitas a hogares, talleres sobre perdón y límites. Una pareja cercana decidió inscribirse en ese primer círculo de acompañamiento. Ella llevaba años preguntándose si podía volver a compartir la casa con su suegra sin que las viejas heridas se reabrieran. Él sentía que su identidad había sido corroída por reproches recibidos desde la infancia. Ambos se miraron con una mezcla de miedo y alivio. Al anotarse, la mujer dejó escapar una risa pequeña, incrédula. «No pensé que esto sería posible», murmuró. Su compañero apretó su mano y respondió: «Hoy algo cambió. Hay una palabra que no conocíamos hasta ahora: permiso para sanar». Un hombre mayor, que había permanecido sentado en la última fila desde el principio, se levantó al final con paso lento. Sus ojos, vidriosos por la emoción, reflejaban una vida de decisiones amargas. «Hice cosas de las que me arrepiento», dijo sin teatralidad. «He pedido perdón muchas veces en silencio. Hoy pido que alguien me acompañe a pedirlo en persona a los que aún puedo tocar con mi palabra». Varios se acercaron sin mediar frase. La comunidad se convirtió en manos que sostiene a quien desea recomponer puentes. El final de la tarde no fue un cierre abrupto, fue una transición dulce hacia la vida cotidiana que esperaría a partir de ahora nuevas actitudes. Se repartieron folletos con lecturas y ejercicios espirituales, no promesas mágicas, sino guías para acompañar el proceso. Las luces se atenuaron y la gente salió con la sensación de haber pasado por una especie de umbral. En la puerta, el que había dirigido la oración se quedó hasta el último en estrechar manos, en mirar a los ojos y en repetir una bendición personal a quien lo pedía. Cuando por fin la sala quedó casi vacía, quedaron unos pocos en silencio, recogiendo sillas, limpiando vasos, compartiendo una última palabra de ánimo. La última imagen fue la de aquella mujer, Luz, caminando por la acera con la cartera vacía donde estuvo la carta que había quemado. Su paso más ligero, como si una carga se hubiera desprendido de sus hombros. Miró al cielo un instante y sonrió sin ruido. La noche prometía calma, pero embebida en trabajo. Restaurar lo que el mal enraizó exigía esfuerzo sostenido. Había testimonios, sí, también retos que apenas comenzaban a dibujarse, y en el pecho de muchos latía una nueva determinación: aprender a perdonar sin justificar el mal, a poner límites sin endurecer el corazón, a elegir la comunidad como lugar de sanidad y no como espejo de viejas heridas. Mientras las luces exteriores se apagaban poco a poco, el que había guiado la oración guardó su libro y pronunció una última palabra hacia el vacío de la sala. No somos ejemplo perfecto, somos pueblo en camino. Caminad con paciencia. No os dejéis avasallar por la prisa de resultados. La restauración es trabajo de fidelidad diaria. Cerró la puerta tras él y la oscuridad, lejos de ser silencio, fue promesa de alba. Al marcharse, muchos se llevaron consigo pequeñas notas escritas en servilletas, nombres para orar, fechas para volver a reunirse, teléfonos de quienes ofrecieron acompañamiento. Esas piezas de papel, simples y desordenadas, eran las primeras hebras de una nueva trama social, la trama de aquellos que deciden no pasar por la vida cargando el legado de lo que los dañó.
y en el eco de aquella noche quedó una certeza que no se pronunció en alto, pero se vivió en cada gesto. La palabra de fe había empezado su obra, no de forma espectacular ni instantánea, sino en las raspaduras, en las conversaciones difíciles, en la valentía de pedir perdón y en la paciencia de acompañar. Era el principio de un camino donde la libertad se convertiría, poco a poco, en costumbre. Así terminó aquella jornada, pero en los corazones quedó prendida la chispa. Al otro día se verían llamadas das hechas, encuentros pedidos, puertas que se abrirían para visitas que sanarían. Y siempre, como faro, la promesa de que donde hubo cerrojos puede abrirse una puerta nueva. Al día siguiente, la iglesia no amaneció idéntica. Las mesas del salón parroquial conservaron restos de té y migas de pan. En alguna pared seguían pegadas las hojas con los ejercicios escritos a mano. Poco a poco, los nombres apuntados en las servilletas comenzaron a transformarse en citas concretas, llamadas que llegaban con voz temblorosa, mensajes cortos pidiendo hora, una agenda en la que las palabras visita y acompañamiento llenaban espacios antes reservados para compromisos menores. Luz fue la primera en cumplir su propia promesa sin palabras. No se presentó con un gesto grandioso. Apareció en la tarde en la casa de su suegra, con una bolsa de pan recién hecho y la carta que había quemado, ahora reducida a un recuerdo liviano en su cartera. Tocó la puerta con la mano menos temblorosa que el primer mes del matrimonio. Su suegra, una mujer de cejas finas y mirada esquiva, la miró recibirla sin saber si debía cerrar el portazo o invitarla a pasar. Luz no pidió permiso para entrar a la casa, sino para entrar a la conversación que habían evitado durante años. «Traje pan», dijo, con la voz que se esforzaba en no sonar acusatoria. «Si te parece, me quedo un rato». La mujer la observó, guardó silencio y dejó que la bolsa tomara asiento sobre la mesa. Hablaron de cosas pequeñas primero, del clima, de la tía que había ido a vivir a otra ciudad, de la vecina del quinto que volvía a barrer todas las mañanas. Era una manera de recorrer la casa sin tocar el hueco mayor que había entre ellas. Cuando la conversación se inclinó hacia lo que dolía, Luz respiró hondo y dijo: «No vine a pedir permisos que no puedo dar. Vine a decir que me gustaría que intentáramos no revivir los mismos rencores. Puedo equivocarme, lo sé, pero quiero probar otra forma». No hubo lágrimas ni promesas solemnes. Hubo, en cambio, un acuerdo minúsculo. La mujer aceptó que Luz dejara la mesa tendida por la noche si algún comentario áspero brotaba. Luz aceptó pedir una pausa de 10 minutos si se sentía atacada. Fue un pacto de límites y ternura, hecho con la humildad de quien sabe que la reconstrucción no se firma de una vez, sino que se escribe en pequeños contratos diarios. Mientras tanto, el hombre de la última fila, don Rafael, no encontró cerraduras fáciles. Al principio, su hijo menor no quiso recibirlo. Las heridas eran muchas y las palabras añosas no bastaban. Pero no todo fue rechazo. Andrés, el que había guiado la oración, un hombre de voz calmada y manos siempre dispuestas a sostener, ofreció ir con don Rafael, no para mediar como árbitro, sino para acompañar la posibilidad de que el encuentro ocurriera. Llegaron una tarde con una caja de manzanas y la paciencia puesta como ofrenda. «No vengo a arreglar lo que no se puede», dijo don Rafael antes de que la puerta se cerrara tras ellos. «Vengo a decir que me arrepiento. Si no quieres escuchar, lo entenderé». El hijo abrió una rendija en su rostro y les permitió entrar. La conversación fue torpe al principio. Palabras que buscaban los significados correctos, silencios que hacían estragos, recuerdos que dolían como si fueran cuchillos de hilo. Don Rafael no pidió permiso para justificar su pasado.
Ofreció historias pequeñas, confesiones sin excusas. Dijo nombres, fechas, fallos, que se parecía a pesar de todo a arrepentimiento verdadero. Hubo llanto, hubo también la posibilidad de reparar cosas que no se habían rotas por completo, sino deshilachadas. No todo fue reconciliación inmediata. En algunos hogares, las visitas encendieron discusiones que no se resolvieron con una tarde. La comunidad aprendió que pedir perdón no es una llave mágica. A veces, la otra parte no está lista. A veces, las heridas necesitan más tiempo. A veces, la reparación exige garantías estructuradas. En esos casos, se organizaron encuentros de mediación, con reglas claras, un moderador, tiempos para hablar y escuchar, pausas para enfriar el ánimo y el ejercicio de repetir la frase que había vuelto mantra en los círculos: «Te escucho sin intentar hacer tu dolor mío». Esa práctica de escucha enseñó a muchos que acompañar no es imponer soluciones, es sostener la presencia. El grupo de acompañamiento, que había nacido con 12 personas en la primera sesión, creció a medida que la ciudad corría la voz. Gente que nunca había entrado en la iglesia por piedad o por curiosidad, comenzó a llegar por necesidad de encontrar un mapa. Se instituyeron tardes de puertas abiertas, donde cualquiera podía acercarse a tomar un té, leer un folleto o simplemente sentarse en la sala para observar cómo otros contaban su historia. Eran sesiones en las que la comunidad practicaba la paciencia: 2 minutos para hablar, 3 para escuchar, una pausa para agradecer. No se pretendía la perfección, se buscaba la fidelidad cotidiana. En el grupo, la pareja que se había inscrito, Ana y Miguel, fueron descubriendo piezas de sí mismos que no habían sabido nombrar. Ana aprendió que la convivencia con su suegra no podía ser un territorio sin fronteras, que el perdón no significa tolerar violencias reiteradas ni renunciar a su dignidad. Miguel, por su parte, comenzó a reconstruir palabras que el reproche había robado: su nombre, su valor, su derecho a equivocarse, sin que eso equivaliera a ser menos hijo o menos esposo. Aprendieron a practicar una frase sencilla al terminar cada discusión: «Lo siento, quiero el bien». No solucionó la historia pasada de un día para otro, pero fue ejercicio de reencuentro. Las actividades no se limitaron al hablar. Hubo talleres prácticos: cómo traducir un «te necesito» sin culpa, cómo decir «no» con ternura, ejercicios de respiración para bajar la tensión de las conversaciones difíciles y prácticas de escritura que pedían redactar cartas que no se enviarían para vaciar el dolor en tinta. En uno de esos talleres, las manos de los participantes temblaron al escribir la primera línea. Al final, algunos doblaron las cartas y las guardaron en sobres, otros las destruyeron en una pequeña fogata simbólica en el patio de la iglesia. Cada gesto era una forma distinta de soltar. No faltaron las recaídas. Hubo una mujer que rompió a llorar en mitad de una visita y pronunció palabras de reproche que abrieron de nuevo una vieja herida. Hubo una madre que, en su afán protector, volvió a intervenir en la relación de su hija con su pareja, reactivando viejos patrones. En esos episodios, la comunidad se organizó no para juzgar, sino para reparar. Llamadas nocturnas para sostener, visitas que no exigían respuestas inmediatas, grupos que acompañaban el silencio. Aprendieron a distinguir entre culpa y responsabilidad, entre arrepentimiento franco y remordimiento que busca aliviar la propia conciencia sin cambiar la conducta. Con el paso de las semanas, surgieron prácticas que se convirtieron en rutina. Los viernes por la tarde se reservó un espacio para volver a contar, donde quienes habían vivido un intento de reconciliación podían relatar cómo había sido la experiencia, qué había sucedido y qué necesitaban para continuar. Esos relatos no eran siempre celebraciones, muchas veces eran inventarios de frustraciones. Y aún así, en la repetición de la palabra y la escucha, se tejía un tejido más resistente. Andrés, por su parte, no dejó de recorrer casas. No lo hacía como líder omnisciente, sino como compañero cansado que reconoce su propia fragilidad. A veces llegaba con una biblioteca de folletos,
otras solo con la voluntad de sentarse a tomar un café y escuchar. En una de esas tardes se sentó en la cocina de una joven familia y escuchó cómo una mujer contaba el miedo que la invadía cada vez que su pareja volvía a hablar de su pasado. Andrés no ofreció respuestas fáciles, propuso un plan, pequeñas metas, un tiempo de distanciamiento emocional si hacía falta, y la invitación a un grupo de mujeres que practicaban límites respetuosos. No era una solución completa, pero era un mapa que podía orientarlas. La transformación más silenciosa se dio en las conversaciones cotidianas. En la parada del colectivo, en la cola del pan, en el patio de la escuela, la gente empezaba a nombrar la palabra acompañar sin sonar grandilocuente. Decía, acompañé a fulano ayer y fue duro, pero algo cambió. O, no tenemos recetas, pero intentamos. La humildad de esas frases fue quizá el avance más profundo. La comunidad dejó de pretender ser un refugio perfecto y comenzó a asumir su condición de taller, lugar donde se hacen arreglos provisionales y se acepta que la tela siempre puede romperse de nuevo. Una tarde, al reunirse para evaluar los primeros 2 meses, alguien propuso armar un pequeño manual con las experiencias aprendidas. Pasos para acompañar una visita de reconciliación, pautas para sostener a quien pide perdón, ejercicios para practicar límites en la convivencia. No se trataba de institucionalizar el dolor, sino de ordenar la experiencia para no repetir errores. Cada sección del manual llevaba una nota: no presionar, no justificar el daño, acompañar sin suplir, escuchar más de lo que hablamos. Fue un ejercicio de memoria colectiva. En medio de ese trabajo, la ciudad siguió su vida con sus ritmos habituales. Hubo días en que el cansancio se dejó sentir en los rostros, días en que algunos participantes dejaron de venir por miedo o por fatiga. Pero también hubo pequeños triunfos que oxigenaban el esfuerzo. La llamada de un hijo diciendo que, aunque no estaba listo para ver a su padre, aceptaba una carta. La mujer que logró poner un límite y no sentir culpa. El hombre que pudo decir «me equivoqué» sin sonar débil. Cada gesto era un paso. La promesa que había quedado flotando al final de la primera noche, que donde hubo cerrojos puede abrirse una puerta nueva, no se manifestaba en monumentos, sino en actos mínimos. Llamadas hechas, visitas concretadas, cartas escritas, límites sostenidos. Esa promesa se traducía sobre todo en la paciencia ejercida día tras día. Y la paciencia tenía un rostro, manos que volvían a ofrecerse, miradas que volvieron a encontrarse, y sobre todo, la decisión común de no abandonar a quien tropieza. Al caer la tarde de un lunes, el salón se llenó otra vez. No hubo rótulos estridentes ni programas extraordinarios, solo sillas colocadas en círculo y una mesa con tazas de té. Luces cálidas, voces que se acomodaban. Entre los presentes estaban Luz, Don Rafael, Ana y Miguel, y muchos que ya no serían meros asistentes, sino compañeros de camino. En el centro, una hoja en blanco esperaba ser llenada con lo que cada uno traía: un testimonio, una petición, una duda. La hoja quedaría guardada en el archivo de la comunidad, como testigo de que la palabra no queda en el aire, sino que se convierte en acción. Comenzaron a hablar. Se escuchó la historia de una mujer que había ido a decir un perdón y se había encontrado con la ausencia. La de un joven que había aprendido a no aceptar el silencio cómplice. La de un anciano que recibió un abrazo después de años. Y en cada relato la idea se afirmaba: la restauración era trabajo de fidelidad diaria, tal como aquella voz había dicho en la puerta. No prometía milagros, prometía constancia. Cuando la reunión terminó, nadie salió con la seguridad de que todo estaría resuelto al amanecer siguiente, pero sí salieron con la certeza de que ya no caminaban solos. Las manos de la comunidad, ahora más firmes, sostenían a quien emprendía el difícil oficio de recomponer.
Afuera, la noche era otra vez promesa de alba, y la ciudad, un poco más cercana, respiró con la paciencia de quien acepta el tiempo necesario para sanar. Salieron uno a uno, con pasos que ya no eran precipitados ni completamente seguros. La noche había caído, pero en las veredas se veían luces de cocina, puertas entreabiertas y voces que seguían conversando en los umbrales. Luz caminó sola unos metros y se detuvo a mirar la hoja que había llenado con una frase breve: «Permitir que el tiempo haga lo suyo». La repitió en su cabeza como si fuera una oración pequeña y sintió que la frase la sostenía. Al día siguiente, la rutina de la ciudad parecía indiferente a las transformaciones internas, pero los cambios iban dejando señales. En la escuela, las maestras comentaban que empezaban a notar menos cuerpos temblando en la entrada cuando un progenitor volvía al aula. En la panadería, el muchacho que repartía facturas sonreía ahora con una cordialidad que no fingía. En el barrio, un vecino colocó un cartel con el horario de atención de un espacio comunitario donde se practicaban límites en visitas y acompañamientos. Don Rafael, que había pasado buena parte del año cuidando su huerto y reparando sillas, recibió una carta inesperada. La carta venía de un sobrino que vivía en otra ciudad y que, al enterarse del proyecto, publicó una consulta en un grupo de amigos buscando consejo para acompañar a su propia hermana. En la carta había preguntas sencillas: ¿cómo comenzar sin hacer más daño? Don Rafael la leyó en la cocina con la luz tenue y respondió con palabras que parecían escritas por alguien que había aprendido a escuchar antes que a enseñar. Le contó sobre la regla de no presionar, le habló de la importancia de pequeñas promesas cumplidas, pidió que, si la hermana aceptaba, alguien del grupo la recibiera con una taza de té y silencio suficiente. Ana se encontró con Miguel en el banco del parque, donde los plátanos ya empezaban a perder hojas. Traía consigo la noticia de una visita acordada. El hombre que había pedido perdón quería encontrarse con su hijo, pero la cita pedía condiciones nuevas, redactadas por la madre, y Miguel se ofreció a acompañarlos. Hablaron de temores, del miedo a que la reunión fuera un simulacro, del riesgo de reabrir heridas. Decidieron entonces leer el manual antes de la cita. No era un documento legal, era la letra viva de la comunidad, pautas para pedir perdón, ejercicios de escucha, maneras de sostener el silencio si la conversación se tornaba agresiva. Miguel cerró el documento con las manos apoyadas sobre el papel, como si con ese gesto pudiera poner firmeza en lo frágil. La mañana de la visita, el bar donde habían acordado reunirse olía a café y a pan tostado. La madre llegó con el niño, que sostenía su muñeco con fuerza. El hombre esperó en la mesa de siempre, con las manos que no encontraban reposo. El encuentro no fue cinematográfico. Hubo pausas largas, miradas que vacilaban, preguntas que se cosían con respuestas a medias. El primer gesto decisivo fue de la madre. Cuando el hombre comenzó a justificar recuerdos, ella detuvo la frase con suavidad, pero con firmeza. «No», dijo, «no hoy». Fue suficiente para que el hombre, sorprendido, respirara y asintiera. En ese momento, la presencia de Miguel, callada pero atenta, permitió que la conversación no se desplomara. Entre los tres se tejió un pequeño protocolo. Se prometieron tiempos para hablar, un gesto convenido para suspender la charla si alguno se alteraba, la posibilidad de retomar en un encuentro futuro con la mediación de la comunidad. No todo fue avance sostenido. Una semana más tarde hubo un revés que puso a prueba la calma construida. Un hombre que había participado en las primeras sesiones y que parecía haber entendido las reglas irrumpió en una casa con intenciones de arreglar algo a su modo. La dueña, asustada, llamó al grupo. La noticia corrió como una sombra.
En la reunión de emergencia que se convocó, se escucharon voces tensas. Algunos pedían medidas firmes, otros pedían contención para el agresor. La hoja en blanco del centro de la mesa volvió a llenarse, pero esta vez con nombres de acciones concretas. Coordinar una restricción temporal de visitas, ofrecer un acompañamiento psicológico a la afectada, hablar con el hombre para entender qué había fallado en su proceso. Fue ahí donde la enseñanza del taller cobró sentido práctico. No se trataba de perdonar a la ligera, ni de proteger a quien no había mostrado arrepentimiento sincero. La comunidad recordó la advertencia que había escrito en el manual: acompañar sin suplir. Se decidió, por unanimidad, aplicar los límites acordados, no permitir encuentros sin mediación, crear un registro de compromisos y, sobre todo, sostener a la víctima sin hacerla responsable de la corrección del otro. La medida no fue punitiva con violencia, fue una afirmación de que la protección es también acto de amor. En los días que siguieron, el hombre se presentó en la sala del centro. Al principio, sus palabras fueron tropiezos, mezclaba promesas con justificativos. Pero cuando le recordaron los acuerdos y las consecuencias, algo cambió. Ya no hubo excusas para saltarse las reglas. Fue necesario que alguien le dijera, con claridad y dolor, que la confianza no es un derecho, sino una construcción. Hubo llantos, hubo rabia contenida, hubo también una frase humilde que nadie esperaba: no quiero perder esto. La comunidad, fiel a su decisión, ofreció acompañamiento condicionado, apoyo para su reinserción emocional a cambio de respeto y constancia en terapias individuales. Mientras tanto, la hoja del manual se engrosó con nuevas anotaciones. Cómo actuar ante un retroceso, formas de preparar una reunión segura, contactos profesionales de psicología y protocolos para casos de crisis. No se aspiraba a una solución definitiva, se aspiraba a una práctica prudente. La lección fue clara: la restauración exige tanto ternura como límites. Exige seriedad en la palabra prometida y humildad en la falla admitida. Con el tiempo, las medidas se mostraron fructíferas en gestos pequeños y decisivos. El hombre cumplió con la terapia, el niño aceptó una carta enviada por su padre con condiciones propuestas por la madre, y algunos participantes, después del incidente, renovaron su compromiso con la comunidad. No todo evolucionó sin dolor, pero el dolor ya no era una excusa para la impulsividad. Había aprendido a encontrar cauces. Los meses fueron pasando y la práctica cotidiana de acompañar se consolidó. El grupo se volvió un lugar donde las promesas se anotaban y se recordaban, donde las fallas se investigaban sin buscar chivos expiatorios, y donde las personas podían pedir ayuda sin sentir vergüenza. El manual, que empezó como un cuadernillo modesto, circulaba ahora entre vecinos y en otras comunidades que llamaban para preguntar. No era un remedio milagroso, sino un mapa para caminar. Una tarde de otoño, en la misma sala donde se habían contado las primeras historias, alguien abrió la reunión con una noticia que fue respirada por todos. Un hombre que había llevado años evitando cualquier contacto se presentó en la puerta de una casa para decir «lo siento» y aceptar, por primera vez, las condiciones de la comunidad. No estaba resuelto todo. La reconciliación no se compra con una disculpa breve, pero la escena señaló que lo posible seguía siendo trabajable. Las manos que ofrecieron té eran manos que ahora sabían poner límites. Las palabras de consuelo eran medidas y no sustitutos del daño. Al cerrar esa jornada, cada uno volvió a su barrio con la sensación de que la reparación era un trabajo colectivo, un oficio que se aprendía en el hacer más que en la teoría. Había retrocesos y avances, certificados de fracaso y destellos de esperanza. La ciudad continuaba su marcha indiferente, pero para los que formaban aquel círculo, la indiferencia había dejado de ser una opción.
Aceptaron, con paciencia y firmeza, que las puertas se abren con llave cuando es necesario y se dejan entreabiertas cuando hay compromiso. Y en la hoja del manual, al final de una sección, alguien escribió una frase que nadie discutió. No cerramos la puerta a quien quiere reparar, cerramos la puerta a quien insiste en el daño. Con esa consigna, la comunidad siguió su camino, no prometiendo curas instantáneas, sino ofreciendo una trama posible donde el cuidado y los límites se sostienen mutuamente. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Reuniones donde se revisaban pequeños avances, llamadas de teléfono para recordar citas y, sobre todo, un silencio nuevo, que no era indiferencia, sino cuidado contenido. El hombre que había pedido perdón volvió a la sala con la misma fragilidad, que ahora parecía domesticada por horarios y acuerdos. No todas las semanas eran linternas brillando. Algunas semanas la sombra de la culpa lo doblegaba y hacía que llegara tarde o que se quedase callado durante horas, con las manos temblando sobre la taza de té. Aprendió, sin embargo, a no responder a la tentación de justificar. Cuando fallaba, lo decía. Cuando retrocedía, pedía ayuda. Hubo quien antes no creyó que mantendría la constancia. La constancia llegó a ser para muchos la prueba más humilde de una voluntad distinta. La madre encontró en la práctica diaria una forma de recuperar su propio pulso. A veces, en la madrugada, escribía notas en el cuaderno donde guardaba compromisos y pruebas de asistencia a terapia. Otras veces, en las pausas largas de la reunión, apoyaba la mano en el hombro de otra mujer que entraba por primera vez con miedo a hablar. No buscaba venganza, buscaba límites. Cuando el niño la miraba con curiosidad, ella le explicaba a su modo que las personas pueden pedir perdón y que eso no borra lo que pasó, pero que puede abrir puertas para construir otra vida. Siempre y cuando esas puertas se abran con llave cuando haga falta. El niño, al comienzo reservado, fue recuperando gestos, una sonrisa, atenta, correr por la plaza sin esperar a que alguien le diera permiso para ser feliz. El manual, ya no solo un cuadernillo, sino un referente, fue puliéndose con la experiencia. Se añadieron secciones prácticas, cómo recibir una primera llamada sin comprometer a la víctima. Cómo documentar acuerdos sin exponer datos innecesarios, modelos de cartas cuando era prudente enviar comunicación entre partes, orientaciones sobre cómo reaccionar en caso de amenazas y un protocolo para involuntad a profesionales cuando la situación superaba las capacidades del grupo. Nadie quería transformarlo en una ley rígida, era más bien un tejido flexible donde cabía la ternura y la prudencia. Los que habían dudado en confiar en él empezaron a traer sus propias propuestas. A veces eran obvias repeticiones, a veces eran aportes que mejoraban el camino. La noticia de la llegada de otros grupos no tardó. Vecinos de barrios lejanos vinieron a escuchar. Trajeron historias parecidas y distintas, otras formas de violencia, otras costuras culturales, otras resistencias a aceptar que el cuidado no es lo mismo que la protección sin condiciones. Hubo quienes, al principio, esperaban soluciones rápidas, castigos, expulsiones, gestos simbólicos que duraran una tarde. La comunidad tuvo que recordar con paciencia su lema: acompañar sin suplir. En las conversaciones públicas se volvió a explicar que la solidaridad no sustituye a la justicia cuando ésta corresponde, pero que la búsqueda de reparación podía coexistir con la exigencia de responsabilidad. El hombre que había fallado vio, con sorpresa, que la comunidad no se plegaba a gestos fulminantes de rechazo. Eso no significaba indulgencia sin límite, significaba que su camino se haría con testigos y tareas concretas. Aceptó las sesiones de grupo y las individuales, cumplió con los acompañamientos y permitió que su vida fuera registrada en los formularios acordados. Eso no borró la incredulidad de algunos, tampoco lo eximió de la tarea más difícil: ganarse, de nuevo, la confianza otorgada lentamente.
Hubo días en que su empeño fue genuino y otros en que la debilidad humana lo llevó a tropezar. Fue en esos tropiezos donde la comunidad mostró su mayor sabiduría. No confundir reparación con una sola prueba definitiva, ni convertir cada error en una derrota irreparable. Con el paso de los meses, surgieron situaciones que exigieron revisar aspectos del manual. Una vecina, que había sufrido años de humillaciones por parte de su pareja, pidió que la comunidad actuara de modo más inmediato. Al revisar el caso, el grupo constató peligros concretos y activó recursos profesionales y medidas de seguridad que iban más allá de lo que hasta entonces habían practicado. Quedó claro que no todo podía resolverse en la sala con palabras de consuelo. El acompañamiento debía complementarse con intervenciones técnicas cuando la integridad de alguien estaba en riesgo. Aprendieron a pedir ayuda externa sin sentir que traicionaban su principio de autonomía comunitaria. El niño, ahora un poco mayor, encontró un protector en un miembro del grupo que se ofreció para acompañarlo los sábados a un taller de dibujo. Allí, entre colores y silencios, comenzó a hablar de pequeñas cosas que antes le parecían imposibles de nombrar. La furia cuando alguien rompía sus juguetes, la tristeza de no entender por qué su padre no siempre estaba de la misma manera. Sus trazos se volvieron conversaciones, y las conversaciones, a su vez, se tradujeron en propuestas sencillas. Días de visita siempre dentro de acuerdos, cartas leídas primero por su madre, encuentros que ocurrieran en espacios públicos y bajo supervisión. Eran reglas que reconocían el derecho del niño a la protección y el derecho del padre a rehacer su comportamiento con responsabilidad. La comunidad no quedó indemne a la exposición que implicaba abrir su puerta a otros. Llegaron críticas de quienes no entendían por qué no denunciaban más duramente o por qué no expulsaban de la vida comunitaria a quienes cometían faltas graves. Hubo debates largos y a veces ásperos entre quienes defendían límites más estrictos y quienes temían que la rigidez se tornara en una forma de exclusión. Fueron debates necesarios. En esos momentos, las personas volvían siempre a la misma pregunta: ¿qué protege mejor a la persona que sufrió? Esa pregunta mandó a callar egos y produjo decisiones que, aunque impopulares para algunos, respondían al bienestar de los más frágiles. Una tarde de lluvia intensa, cuando las calles olían a tierra y té, la sala recibió una carta. Otro barrio proponía adoptar el manual. Pedían formación, visitas y el envío de copias del documento. La noticia fue celebrada con cautela. Nadie quería exportar un método sin cuidado. Nadie quería que se repitieran errores ajenos sin supervisión. Decidieron entonces una estrategia: ofrecer formación presencial, compartir experiencias en encuentros y acompañar la adaptación local del manual. No era un acto de expansión triunfal, era un gesto de humildad. Si ese documento ayudaba a que más manos aprendieran a sostener sin suplir, habría valido la pena cada noche de insomnio que muchos habían pasado discutiendo palabras. En las reuniones finales de año, cuando las luces de la plaza brillaban y un frío suave recordaba que las estaciones también imponen pausas, la comunidad hizo balance. No se proclamaron vencedores. Recordaron los retrocesos, las noches de miedo, las interrupciones en la terapia. También recordaron los pequeños actos que habían significado vidas cambiadas. La carta del hombre que pidió perdón, la llamada de la madre que celebró el primer día que su hijo entró al colegio sin temer, el vecino que aprendió a escuchar antes de juzgar. Cada testimonio fue una lección de que la reparación no es una estatua que se erige de una vez, sino un camino donde se revisten de sentido los días comunes. Al cerrar el año, alguien pidió que la última reunión terminara con un acto simbólico. Cada persona escribiría una frase en una hoja del manual sobre lo que quería que ese documento representara en adelante.
Las hojas se llenaron de palabras sencillas: responsabilidad, ternura, límites, memoria, cuidado. Al leerlas en voz alta, la sala dejó de ser un salón y se volvió un lugar donde se fabricaban compromisos. Quedó claro que la historia no terminaría en una página, seguiría en las manos que cada día eligen cuidar sin suplir. Y así, con esa mezcla de fatiga y esperanza, la comunidad continuó. No cerraron la puerta a quien deseaba reparar. Mantuvieron con la misma firmeza la llave para quien no había mostrado voluntad de cambio. Era una práctica aprendida en la calle, en las noches de vigilia, en las palabras dichas a destempo y en las que fueron acertadas. No era un final, sino el modo en que eligieron seguir caminando.